Ya eres única, ahora serás memorable. Número 13. El perfume de mis 13 patrocina este episodio. Bienvenidos a Vale, Lección Infinita, este podcast para que no limites tu potencial, donde siempre me pasa algo. Pero bueno, yo pido perdón a Gema porque le había dado a grabar, pero debe ser que esto ha cambiado un poco desde antes de ayer que hice el último podcast. Bueno, como decía en la introducción que no se ha grabado, conocí a Gema en un momento muy especial de mi vida profesional y ella consiguió, después de estar un día en TEDx Málaga, teniendo todo ese, bueno, pues esas charlas con un montón de cosas que fueron surgiendo a lo largo del día, ella consiguió poner a más de 1000 y pico, creo que éramos 1400 personas, consiguió ponernos de pie, ponernos a cantar y que nos aprendiéramos la canción, que ya te digo yo que muchos de nosotros la hemos tenido aquí muchísimo tiempo. Bienvenida, Gema, disculpa por este momento. Cuéntanos quién es Gema y qué hace. pues muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Yo encantada de compartir contigo y con todas las personas que lo escuchen, pues un poquito de mi historia. Mi nombre es Gemma García, soy una persona vitalista, entusiasta y con muchas ganas de aprender, siempre. Mi pasión es cantar y bueno, yo estudié en el conservatorio, empecé estudiando guitarra y luego finalmente pues ya me decanté por el canto porque eso estaba en mí. Y también, llegada la hora de hacer estudios universitarios, pues estudié ciencias químicas. Y estuve 4 años de científica trabajando en investigación, pero bueno, a mí la música me llamaba muchísimo la atención, yo sabía que tenía que formar parte de mi vida y en un momento dado pues me decanté pues, por la docencia. Así que soy profesora de música en secundaria y también he podido desarrollar mi labor artística porque, bueno, hace un tiempo monté una compañía de música lírica y hemos estado durante 20 años pues, por toda España haciendo representaciones de zarzuela fundamentalmente. Gema, entonces, o sea, tú empiezas como profesora de otra cosa, No, yo empecé como investigadora, yo como, trabajaba de investigadora. como investigadora y tú decías, a mí la música es lo que me... ¿Cuál ha sido, Gema, en ese trayecto? Porque me imagino que el cambio no habrá sido sencillo. Es decir, ¿cómo te surge a ti eso? ¿Qué sentimientos te daban? ¿Cuál es eso que tenías cómo fue ese momento de cambio? ¿Cómo lo viviste? Por si alguien nos escucha y está en ese momento precisamente, ¿cómo lo viviste? ¿Qué fue lo que dijo? Mira, yo lo voy a hacer que sea lo que Dios quiera. Yo creo que llega un momento, y me ha pasado en varias ocasiones, que tú no puedes ir en contra de ti misma. Y hay algo que te está diciendo, o de algún modo, en algunas situaciones te incomoda para que te haga pensar realmente hacia dónde te quieres dirigir. Y llegan momentos en los que, en mi caso, fue la pregunta de la persona que trabajaba conmigo. Me oía hablar con tal entusiasmo de la música mientras estaba en el laboratorio que un día me preguntó, ¿pero a ti realmente qué te gusta? ¿La música o la química? Y esa pregunta fue clave para mí, para cuestionarme realmente. Si es que a ti lo que te gusta es la música, Claro. vea por ello. No te niegues a ti misma, porque eso al final es una sensación de incomodidad, de no saber, de no estar bien, de no estar bien. Y yo creo que esa es la señal que uno tiene que escuchar, el decir, aquí está pasando algo, voy a sentir qué es lo que está pasando, qué me dice mi cuerpo, qué sensaciones tengo. Muchas veces eso lo obviamos, lo dejamos todo en el pensamiento y creo que es fundamental escuchar qué realmente queremos hacer. ¿Cuál fue ese primer paso que diste para ese cambio? O sea, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Dejaste directamente el trabajo que tenías o te formaste de alguna manera? ¿Cuál fue ese primer paso para decir, esto no hay marcha atrás? Bueno, pues con mucho vértigo y mucho miedo, porque las decisiones así tan drásticas pues no son fáciles para nada. Volví a casa de mis padres otra vez, yo ya vivía de manera independiente, ese fue un reto también y, y fui directamente a por el objetivo de una manera constante y muy disciplinada, porque yo sabía que el conseguir el poder trabajar de profesora me podría permitir
hacer mi actividad artística, que era realmente lo que yo quería hacer. Así que fui a por todas, a pesar del vértigo y a pesar del miedo Eso te que iba a existía. decir, qué importante es valorar también ese miedo, porque oye, muchas veces dicen que tienes que dejar el miedo. A ver, el miedo está bien tenerlo porque también te dice, oye, valora los pros, los contras y demás, pero traspasar ese miedo e intentarlo, creo que es lo que hoy hace pues pues eso, que esa sonrisa que te salía cuando estabas hablando de ello, digas, jolín, es que encima lo he conseguido, ¿no? ¿Cuál ha Que sido? merece la pena, merece la pena. O sea, tú echas vista atrás y no te arrepientes absolutamente, ¿no? Para nada. Yo creo que de esas decisiones no te arrepientes, porque eso está alineado contigo. Claro, Cuando algo está alineado contigo, no hay lugar al arrepentimiento, porque esa decisión te va a llevar al sitio donde realmente tú vas a estar bien. claro. No Y hay arrepentimiento. Gemma, luego montas, no sé si simultáneamente o ya una vez que ya eres profesora de música, luego ya montas o sea, lo que te ha llevado al trabajo, digamos, de artista. Porque una cosa es ser profesora de música, aunque todo esté relacionado con la música, y luego lo otro es ser artista. ¿Lo haces simultáneamente o primero das un paso y luego os da otro? ¿Te tiras Sí, a la piscina? estas cositas son poco a poco, ¿no? Al principio, pues, me junté con una amiga y una pianista y hacíamos, pues, espectáculos más chiquititos, de manera más cercana a mi localidad, porque yo soy de Jaén, y bueno, pues por la zona. Luego aumentamos el grupo, ese grupo se convirtió en 4 personas cantando y 2 pianistas, y ya pues sí que hacíamos espectáculos de mayor envergadura, a pesar de solo llevar un piano, y afrontábamos pues repertorios más elaborados, montábamos nuestros propios espectáculos con toda su dramaturgia, incluso cosas de decorado a veces. Y bueno, pues el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una compañía con 30 personas, entre ellas pues casi 20 personas de coro, solistas, e incluso pues con 20 personas de orquesta en directo. O sea que Madre no, mía. eso fue un proceso de pues alrededor de unos 4 años. En unos 4 años el grupito pequeño se convirtió en un grupo grande. Y fue todo un reto porque ya tenía mi hijo mayor, mi hijo mayor tenía un añito cuando hicimos la primera representación grande, que yo recuerdo llevarlo en el carrito a los ensayos. Madre mía, o sea que todo un despliegue de medios total y absoluto. Oye, Yo en- creo que cuando a ti te gusta algo tanto, es como que los inconvenientes no existen. tú lo... No son problemas, sino, bueno, son inconvenientes, no son problemas. Entonces, esos Claro, inconvenientes los vas sorteando gracias a la energía que te proporciona el poder estar haciendo eso que tanto te gusta. claro, es que yo creo que también cuando haces algo desde la pasión, desde el corazón, yo creo que eso es que te da esa motivación. Y muchas veces es a todo pasado como diciendo, madre mía, lo que yo he hecho con todo lo que tenía entre medias y aún así he tirado para adelante. Yo creo que también eso es lo que decimos, tienes el miedo, tienes no sé qué, pero dices, escúchame, hay que intentarlo. El no ya le tengo. Sí, porque era la manera que yo encontré de poder desarrollarme como artista, ¿no? Hay muchísima gente que estudia canto en España y canto lírico, que es una disciplina mucho menos masiva, ¿no? De menos público y demás, y es muy difícil dedicarte a cantar. Entonces, para mí era un sueño cumplido que yo cuando era cantante, o sea, estudiante de canto, me imaginaba todo eso. O sea, yo en mi cabeza yo ya lo había montado. Y cuando la primera vez que conseguimos hacerlo, yo decía, ostras, qué fuerte. Es muy bonito tener algo en tu cabeza y conseguir materializarlo. Eso no tiene Ade- precio. Además que cuando tú has conseguido verte, o sea, cuando tú no consigues verte en eso que tú quieres hacer, es muy complicado, pero cuando tú consigues interiormente verte cómo lo harías, de qué manera, digamos que estás como ya creando un poquito esa realidad, ¿sabes? Entonces, jolín, está súper bien. ¿Cuál sería, Gemma, el, esa piedra del camino que estuvo a punto de decir, mira, no puedo más, lo dejo, pero aún así la traspasaste y continuaste? Bueno, el hecho de llevar una compañía con un formato tan enorme era muy arriesgado económicamente. Y entonces, pues en muchas ocasiones nos quedamos pues pillados, ¿no? Y además se juntaba con que yo trabajaba y trabajo
de profesora, que es un trabajo muy demandante, madre de 2 hijos, que también hay que atender, y esas dificultades, ¿no? Que a veces mis padres incluso me decían, pero ¿tú qué necesidad tienes de todo este lío? Porque era complicado, muchas veces montábamos el espectáculo y a lo mejor una semana antes pues se nos caía porque no habíamos vendido entradas o por cualquier otra circunstancia. Claro. Y, y sí que hubo un momento en el que pues me planteé, bueno, merece la pena que yo esté sacrificando pues tiempo con mi familia, sobre todo cuando mis hijos eran más pequeños. Claro. Y, y bueno, por unas cosas o por otras, uno termina resolviendo y continúas y continúas y continúas. Y me alegro de haber superado esos escollos, ¿no? Pues sí, esto que cuentas de que que había a lo mejor en alguna actuación que no vendíais entradas, esto es una de las cosas que, por ejemplo, alguien que quiere hacer algo es que a ver si no va a venir gente, a ver si, es decir, estas cosas pasan. ¿Cómo cómo se supera, Gemma? Es decir, ¿tú qué te decías a ti misma y al equipo, no? Cuando a lo mejor, pues, una actuación, pues, no salía, vosotros la habíais preparado con todo el cariño del mundo, pero no se vendían entradas o no se vendían entradas suficientes. ¿Cómo se supera ese trance? Porque es una de las cosas que muchas veces no nos deja lanzarnos a hacer algo más. Entonces, ¿cómo lo superaste? ¿Qué te decías? Bueno, pues analizábamos qué es lo que había pasado, qué dependía de nosotros y qué cosas pues a veces no dependen de ti y intentar que fuera un aprendizaje para el siguiente camino. O sea, cosas que a lo mejor no habías hecho del todo bien o no habías tenido en cuenta. Recuerdo una actuación aquí en Málaga que nos coincidió la fecha con la final de la Champions, ¿no? O sea, un partido de fútbol en el que además llegaron a la final 2 equipos españoles. Pues claro, nosotros no habíamos mirado el calendario de fútbol Claro. y ya no, claro, también fue casualidad que llegaran los 2 equipos españoles, ¿no? Y teníamos 2 funciones, la primera función sí la pudimos hacer, pero la segunda, pues, bueno, la hicimos, porque había, no sé si había 6 personas u 8, pero nosotros la hicimos igual, esas personas merecían nuestra actuación y nosotros ya estábamos allí preparados, así que la hicimos, pero sí, a partir de ahí miramos el calendario del fútbol siempre. Pues eso está muy bien porque al final es eso, ¿no? Es punto número uno, da igual cuánto público haya, lo importante es dar lo mejor de ti. Y punto número dos, oye, vamos a aprender qué ha pasado, qué está en nuestra mano, qué no está en nuestra mano, y para la siguiente aprender, no dejarte, como no ha venido, ya no sacamos más. Eso me parece No, también, o decir, bueno, pues lo dejamos porque es total, yo pienso, o pensábamos, ¿no? En aquel momento que había que analizarlo realmente o lo más objetivamente que pueda y si el proyecto merece la pena, pues continuar. claro, es que yo creo que al final, ¿qué le dirías hoy que ha pasado todo esto, a Gema cuando todavía no había entrado en nada de la En música? ese, en esa movida. ¿Qué le dirías ahora, Pues, a ella? pues yo le diría que siguiera adelante, que aún con miedo, pues que agarrara ese miedo de la mano y que siguiera adelante porque lo que está detrás merece la pena. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido de todo lo que llevas, cuál es ese aprendizaje que dices: "Mira, me llevo muchas cosas, pero esto es lo que realmente, valoro más", pues por lo que sea, ¿no? Pues yo creo que de toda mi experiencia lo que saco a día de hoy es la confianza en mí misma, Qué en bueno, tener confianza en mí misma, porque eso se dice muy fácilmente, pero no siempre se consigue. De hecho, hay que trabajarlo día a día. claro. Pero es cierto que precisamente ahora contándote todo esto, pues también hago balance y digo, es que he superado muchas situaciones complicadas y eso ha sido gracias a que he confiado en mí. ¿Has tenido ahora que está tan de moda ese síndrome del impostor? ¿Le has tenido en alguna ocasión decir: "¿Pero qué hago yo si no me creo todavía que soy lo que hoy ya te crees", ¿no? Pero, ¿lo has tenido alguna vez? Sí, sí. De hecho, clases de canto, como profesora de canto, empecé a dar relativamente tarde, o sea, cuando ya tenía muchísima experiencia, porque sentía que no era suficiente quizá lo que podía ofrecer a mi alumno, incluso siendo una persona activa musicalmente, subiéndome al escenario, haciendo representaciones. Y sin embargo, fíjate, durante tiempo pensé que no podía como engañar a las personas, que no era suficiente.
Claro. Es curioso, pero ha sido así. Y Hay a que día de hoy, pues algunas veces también me lo tengo que mirar, ¿eh? Algunas veces aparece por ahí y, bueno, la tarde del TEDx Málaga, antes de salir, yo decía, pero bueno, ¿cómo te has metido en todo esto? Porque era todo un reto, que fue maravilloso. Yo lo viví y lo disfruté enormemente, pero es cierto que un ratito antes en el camerino tú dices, ¿qué ¿qué hago yo pasa aquí? aquí? ¿Dónde vas? Te puedo decir que a mí me pasó que yo no salía a exponer nada y yo cuando llegué por la mañana, que llegué la primera, que abrí el esto de ferias, yo decía: "¿Pero qué hago yo aquí?". Sí, realmente. Pues, pues imagínate si tienes que salir al escenario delante de 1000 personas y Por hacerles eso cantar. por eso te digo que para mí, o sea, yo que lo viví desde fuera como público, fue una actuación de verdad espectacular, y no porque yo sea adelante, pero que además mi pareja estaba entre el público como un amigo, y yo decía: "Este no se va a poner de pie". Pues se puso de pie y se puso a cantar, ¿sabes? Y yo decía: "Pero bueno". Y la verdad que fue muy emocionante porque tú sabes que hubo una serie de, bueno, pues lo que hay en todos los directos, a mí me Sí, acaba sí, de siempre. pasar. Y claro, ser la última, que además todo se retrasa un poco más, ese cómo va a reaccionar la gente, y conseguiste, o sea, con toda naturalidad, que todos nos levantáramos, que todos cantáramos. O sea, de verdad que fue, para mí una actuación espectacular, y que me quito el sombrero porque yo creo que no todo el mundo somos capaces de hacer lo que tú hiciste en Tele Málaga, que invito desde aquí a que veáis. Pondremos también en el episodio todo donde podéis, localizar a Gema, y pondremos esa actuación de Gema en Tele Málaga, porque es digna de ver, de admirar y de sentir, la verdad, en ese sentido. Así que te entiendo ese miedo. Gema, y ahora ya yo sé que das formaciones también, más que formaciones, son como entrenamientos de la voz, ¿no? Cuéntame un poco porque a mí me interesa personalmente, yo ya te lo dije a ti. Ya es cierto, hablamos. Bueno, desde hace un año, bueno, en septiembre hará un año, pues ya di a luz mi proyecto Voz Vibrante, que bueno, es mi marca, podemos decir, profesional, y es un proyecto que he comenzado para dar divulgación a la importancia que tiene la voz en la comunicación y en nuestra vida en general, y la importancia también que tiene conocerla y cuidarla. Sí, porque Así yo creo que que es una de las cosas que más usamos y menos cuidamos, ¿no, Gema? no la cuidamos porque no la conocemos. Claro. Sorprendentemente, y yo sobre todo he comenzado en el campo de los docentes, ¿no? De mis compañeros docentes, porque bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Pues que los compañeros del instituto me preguntaban, ay, Gemma, que tengo la voz tal, tú cuéntame, dime qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Y bueno, y les ayudaba en los pasillos, les daba una serie de consejos. Y luego, pues eso fue tomando forma como grupos de trabajo, en una formación más reglada. Y ya este curso ya he podido impartir cursos de formación formal, podemos decir, de algún modo, más reconocida en distintos CEPs de Málaga. Y todo eso es fruto de toda mi experiencia, en realidad, mi experiencia como profesora que tiene que usar su voz, a veces en condiciones adversas, de lunes a viernes, y el sábado pues tener que subirme al escenario y cantar con voz lírica, que nosotros los cantantes líricos no usamos micrófono. Claro. Y tenemos una exigencia vocal quizá mayor que en otro estilo. Y eso es lo que me llevó a desarrollar este proyecto porque vi la necesidad que existía de conocer la voz. Es sorprendente que en la formación de un docente no haya un apartado sobre voz. Desde luego Es que la principal herramienta. Es sorprendente, pero bueno, aquí estoy yo para que eso se vaya implantando. total. Desde luego que es curioso e interesante precisamente eso, que es o sea, es como realmente llegáis a todos o a una gran parte, ¿no? De todos los alumnos, porque todo lo que está, yo siempre digo, lo que está en los libros está muy bien, pero todo lo que te cuentan y te lo cuentan de esa manera, ¿no? Esa modulación de la voz que hablábamos antes, esa manera de contártelo, es lo que realmente te llega, ¿no, Gemma?
Es así, nosotros podemos avanzar muchísimo en nuevas tecnologías, que están muy bien, el uso de pizarras digitales, el uso de vídeos, el uso de herramientas digitales, pero al final mi experiencia como profesora me dice que lo que más le llega al alumno es cómo tú conectas con esa persona, cómo eres capaz de transmitirle pues tu pasión por esa disciplina o tu experiencia o tus conocimientos. Y eso a día de hoy seguimos haciéndolo a través de nuestra voz, ¿no? Bueno, nuestro lenguaje corporal, lógicamente, también nos acompaña, pero es cierto que nuestra principal baza, nuestra principal herramienta es nuestra voz, cómo seamos capaces de usarla, de conectar con nosotros mismos a través de ella y de este modo conectar con las personas que nos estén escuchando, en un aula o donde sea. O donde sea. Yo creo que además, esto que comentas, yo creo que con el no mucho tiempo y espero además también que lo puedas también ampliar no solo a docentes, sino también a cualquier persona que nos dedicamos de algún modo, ahora que está todo pues en redes sociales, que todo nos gusta el vídeo, que demás, que podamos entender esa importancia que tiene la voz, y la modulación de la voz y cómo lo dices y cómo está tu voz de cuidada a la hora de compartir tu mensaje, sea el que sea tu mensaje. O sea, que yo espero que esto además se pueda llegar a implementar, pues no solo en docentes, sino en cualquier persona que se dedique de alguna manera a la comunicación, que se cree esa importancia también de cuidar, de entrenar, de trabajar en la voz, porque creo que es muy importante, no solo en docentes, sino en todo lo que esto. Así que yo espero que eso se vaya poco a poco, se vaya. Yo también espero que se amplíe el proyecto y sobre todo pues que llegue a la mayor número de personas posible eh, el hecho de cuestionarse, bueno, ¿cómo está mi voz? ¿Qué es mi voz? De hecho, hay un ejercicio que yo hago en mis talleres, en mis cursos, que es que las personas intenten dibujar las cuerdas vocales. Y la mayoría de las personas no han visto nunca una cuerda vocal, no saben ni lo que tenemos aquí. Es verdad, ¿eh? Y es así. Es decir, en el colegio pues, o en el instituto nos han contado toda la anatomía humana, hemos estudiado el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, pero nadie nos ha contado qué es lo que hay aquí en la laringe, cómo funciona, cómo cuidarla y cómo sacarle mayor partido también. Así que bueno, viendo que hace falta, porque yo creo que eso es una herramienta que no solo para la comunicación, que también, sino que he comprobado durante este tiempo que la voz también es una herramienta muy potente de autoconocimiento, Qué bueno. porque tu voz te está cantando y contando muchas cosas si sabes escucharla, si sabes escucharte. Incluso el carraspeo ese que a veces tenemos, todas esas cosas están indicando, nos están dando señales. Y si sabemos leerla, o si aprendemos a leerla, podremos conocernos muchísimo mejor de cómo estamos, de si nos encontramos bien o no. Es maravilloso. A mí me parece el mundo de la voz, además, ahora está resurgiendo de algún modo, porque había muchos mitos alrededor del mundo de la voz, de cómo funciona la voz, y era como algo muy complicado. Y ahora está habiendo a nivel, bueno, en Estados Unidos, en Latinoamérica también, muchísimas investigaciones con respaldo científico y el hecho, por ejemplo, de la neurociencia también nos va a ayudar mucho a conocer mucho más cómo funciona nuestra voz y cómo realmente ella surge de nosotros, ¿no? Y desde dónde, cómo está conectada a nuestras emociones. De hecho, es poder controlar tu voz o ayudar a manejar tu voz también te ayuda como regulador emocional, como autorregulador emocional. Con lo cual, Yo es que es verdad que ahí te iba a decir, porque yo soy una persona muy emocional y somatizo muchísimo con la voz. De hecho, si estoy así muy emocionada, yo pues, siempre me quedo afónica, siempre empiezo, si tengo, siempre, incluso me acuerdo que, por ejemplo, Monse,
lo comentó el día anterior a los ponentes y demás, y comentó, no os preocupéis si de repente os despertáis afónicos, porque el propio miedo, la propia nerviosismo te puede afectar, no quiere decir que te vaya a afectar, pero que de Sí, repente tienes que hacer pues lo mismo, una intervención y de repente te notas que te has quedado sin voz y es porque ese miedo está afectando a que a ti, o sea, que se somatiza mucho. Yo es verdad que, por ejemplo, que fue por lo que te dije, yo tengo que hablar contigo porque es verdad que yo, por ejemplo, cuando me emociono para bien, sí, sí. suelo hablar muy alto y yo sé que te escuchaba ahora en estos días que me mandaste ese vídeo, que yo mi respiración debe ser que se me olvida respirar, ¿sabes? Claro, muchas veces se nos olvida respirar y eso que es un mecanismo automático, ¿no? De supervivencia, pero digo, una respiración que nos ayude Eso. a hablar adecuadamente, de una manera relajada, que nos permita articular, que nos permita pues elaborar un discurso con calma y con pausas. Y hay veces que está la inquietud y las ganas de hablar y de contar, que se nos olvida respirar y cuando nos hemos dado cuenta tenemos una tensión así que claro, que no nos deja, que no nos sale la voz del cuerpo. Y es Claro. porque lo hemos dejado sin aire y sin aire pues no hay sonido. Por eso yo creo que muchas veces, por ejemplo, gente que lleva afónica mucho tiempo, que se le alarga mucho en el tiempo, es porque precisamente al no utilizar bien esa respiración, esa voz, se tensa, yo creo que, bueno, yo creo no, que se tensa Sí, sí, todo y sí, sí, toda la musculatura del cuello y de hecho la laringe también tiene una labor esfinteriana de seguridad. Entonces, en momentos de estrés, puede nuestro cuerpo interpretar que necesitamos esa defensa y ese es el nudo en la garganta a veces, o sentimos que, no, que se nos cierra, ¿no? Hacemos un alto en el episodio. Si eres un emprendedor y tienes mucho que ofrecer, este mensaje es para ti. Con No Limites tu Potencial, te ayudamos a desbloquear todo tu potencial. ¿Sabías que las habilidades de alto valor son la llave para alcanzar el éxito? Habilidades como la influencia, la negociación, el liderazgo y la inteligencia emocional te darán una ventaja increíble. Imagina poder comunicarte de forma efectiva y con seguridad, negociar acuerdos que te favorezcan, liderar con pasión y manejar tus emociones con inteligencia. Estas habilidades no solo te harán brillar en tu trabajo, sino que también te brindarán la satisfacción y el equilibrio necesario para disfrutar al máximo de tu vida. Es hora de dejar atrás las creencias que te limitan. Únete al reto de No Limites tu Potencial y aprende directamente de los expertos. Rompe tus barreras, cambia las normas y descubre la versión más genuina de ti mismo. Regístrate ahora en el link de la descripción y comienza tu camino hacia la vida que quieres. Y bueno, pues conocer todo eso te ayudaría a poder llegar con tu voz pues, de una manera mucho más tranquila. claro. Si tienes cualquier evento a la hora de comunicarte, pues puedes llegar a esa situación de una manera mucho más solvente, con más tranquilidad. El miedo va a aparecer, como hemos comentado antes, el síndrome del impostor aparece, pero si tienes la herramienta, puedes afrontar ese momento de otra forma y saber que no pasa nada, ¿no? De algún modo es como, tranquila, no pasa nada, no va a pasar nada, haces tu ejercicio y estás lista para afrontar lo que necesites hacer hablando. Hay gente, por ejemplo, ahora con los audiolibros que no están acostumbrados y, bueno, grabar un audiolibro son muchísimas horas seguidas. Pues claro, si tú no tienes entrenado la resistencia de tu aparato fonador, pues va a llegar un momento que la fatiga vocal va a aparecer y entonces pues la voz se convierte en una voz débil, tienes ganas de toser constantemente o de tragar saliva Claro. y eso te va a impedir desarrollar pues esa grabación, ¿no? Pero bueno, que puedes prepararte para eso, por ejemplo, también. Claro. ¿Qué ejercicio? Yo voy a hablar por mí. Muy bien. ¿Qué ejercicio nos recomendarías así como algo muy básico que podemos hacer y que realmente nos puede ayudar cada día? Porque yo creo que al final estos ejercicios, Gemma, como, yo creo que como cualquier entrenamiento, lo ideal es hacerlo Sí, todos los días, implementarlo ¿no? a diario, convertirlo en un hábito, es Entonces, lo ideal. ¿cuál sería el ejercicio más básico para que alguien que diga, es que no tengo tiempo? Bueno, pues Gemma te va a dar el tiempo. Bueno, primero comentar el tema de la hidratación, ¿vale? La hidratación indirecta, o sea, beber agua,
que lo que supone realmente no es, directamente no va a ir a nivel de las cuerdas vocales, va a pasar por la faringe y por el esófago, pero es cierto que beber agua te permite parar. Y luego además esa hidratación va a ir al torrente sanguíneo y finalmente se van a hidratar tus tejidos, ¿no? Así que la hidratación vía oral con agua o con infusiones, pues es fundamental. Pero luego existe otra hidratación, que es la hidratación directa, que se puede hacer con un nebulizador como este, Ujú. con suero fisiológico. Ah, ¿De vale. acuerdo? Aquí lo que hay es suero fisiológico. Antes existían unos aparatos, los nebulizadores así muy grandes, que hacían mucho ruido, pero bueno, la tecnología va avanzando y ahora los hay de este tamaño, portátiles además, se cargan como el móvil, le pones una cantidad de suero fisiológico y haces tu nebulización. Supongo que Qué se bueno. observa que sale el vapor Ujú. y te lo colocas. Lo ideal sería 10 minutos por la mañana, 10 minutos a mediodía, 10 minutos por la noche. Pero es verdad que tenemos una vida un poco complicada, pues mínimo los 10 minutos de por la noche. ¿Sí? Esto sí es hidratación directa. ¿Por qué necesitan nuestras cuerdas, nuestros pliegues vocales hidratación directa? Porque la última capa, que es el epitelio, es una capa muy delgada que es muy sensible a la humedad. Sí. En cuanto a la humedad y al impacto, ¿no? Porque las cuerdas para emitir el sonido, pues se juntan la una con la otra. Si no existe la humedad suficiente y hay un impacto más fuerte del que debería, porque haya tensión o lo que sea, pues nuestro epitelio va a sufrir. Y enseguida vamos a escuchar que nuestra voz no está limpia, ¿no? Podemos decir, el sonido enseguida, ese rocecito que notamos, va a estar ahí. Y con el nebulizador, pues conseguimos que esa hidratación sea automática. Y En el momento eso llega directo al epitelio y lo rehidrata y lo pone a punto. Y eso es fundamental, fundamental. esos bueno, no lo voy a decir bien. Nebulizador. Nebulizadores, ¿dónde se pueden adquirir? Bueno, pues esto hay en Amazon. Uno pone Ah, nebulizador portátil y te viene con, por ejemplo, la mascarilla de adulto, que sería este tamaño, una mascarilla más pequeñita y otra para solo la boca. Aunque lo que se aconseja es ponerlo así, lo tapas nariz y boca y tú puedes estar los 10 minutos o bien hablando o bien haciendo ejercicios también. ¿Qué ejercicio básico podríamos decir así como imprescindible aparte de la hidratación? Pues el vibrar labios. El vibrar labios, tú tomas un sonido que sea cómodo para ti. mira. Eso, que puede ser que no nos salga al principio, nos podemos ayudar con este movimiento, o sea, nos juntamos aquí porque a veces lo que no conseguimos que vibren porque haya determinada tensión. Si hay tensión, Mm, pues no vibra, pero nos podemos ayudar o bien con una mano o bien con un dedito de cada mano. claro. Y haces vibrar. Podemos hacer lo que es un sonido, como estoy haciendo yo ahora, o bien jugar. Y unos minutitos con eso, nada más, ya es suficiente. Jolín, pues yo lo voy a, lo voy a Empieza a probar probarlo, porque empieza a además tiene que probarlo. ser bueno incluso para la musculatura de la De la cara. boca. Sí, sí, por supuesto. Así que yo lo voy a probar. Gemma, las formaciones estas, yo sigo con lo de la formación porque es lo que a mí me llama muchísimo Muy la bien, atención. yo te cuento, yo te Las cuento. formaciones estas, ¿las haces presencial? ¿Las haces online? Cuéntame un poco cómo las haces en grupo, individual. Cuéntame un poco cómo va ello. Bueno, dependiendo de las necesidades. Es verdad que la formación esta que os he comentado antes para docentes la he hecho en grupo y presencial, Ujú. pero también he realizado algún taller de manera online y es factible igualmente, porque muchas veces lo que necesitan las personas es conocer cómo funciona eh, y luego además online también puedo supervisar si está realizando el ejercicio de manera adecuada o no. Así que es maravilloso porque puedes trabajar con alguien que no esté en tu localidad, que esté lejos, Claro, porque es cierto que hoy en día la tecnología nos permite escuchar y ver a la persona si claro. está realizando los ejercicios adecuadamente y puede hacer el seguimiento de manera individual si llegara el caso, ¿no? También tengo personas que trabajan conmigo de manera individual, pues porque tengan un determinado... Yo no trabajo rehabilitación, eso se lo dejo
a los expertos, que son los logopedas, a los foniatras. De hecho, antes que has comentado la disfonía constante o alargada en el tiempo, sí que me gustaría decir que si alguien tiene un problema de disfonía de más de 7 días, deberíamos saber todos que hay que ir al médico, Sí, pues mira, porque puede ser que no sea nada de patológico, ¿no? Que no haya llegado a lesión. sí. Pero siempre es fundamental que te supervise el especialista O y sea que que realmente te diga si hay lesión o no. ¿Por qué? Porque si hay alguna patología, hoy en día la terapia de rehabilitación está muy desarrollada y eso se puede revertir sin que llegue a convertirse en un problema mayor que incluso pueda requerir cirugía. claro, o sea, que tú dirías que si estamos una semana que lo veamos raro, que no es Lo normal. dicen los expertos y yo que los escucho a todos y lo voy extendiendo, ¿no? Esta información, porque no le echamos cuentas a la ¿Qué voz. va? Es ¿Qué va? ¿Qué va? como, incluso hay veces que no tenemos ninguna causa que hayamos dicho, bueno, pues he forzado la voz, he ido a un concierto, ¿no? Muchas veces nos ocurre, vamos a un concierto, lo damos todo, cantamos allí a voz en grito Me con la estás persona que definiendo. nos gusta y al día siguiente pues estamos tocados. Bueno, ahí podemos entender cuál ha sido el origen de esa disfonía y si tu voz está bien, pues seguramente entre 4 días tú estás otra vez bien. Pues lo que vas a hacer, que tu voz te va a pedir no hablar tanto, porque Claro, claro, te resulta súper raro hablar con esos altibajos, no controla y es muy incómodo, o incluso hay dolor, puede aparecer dolor y eso te va a hacer parar. Pero es fundamental que sepamos todos que eso hay que mirarlo. Hay que mirarlo porque hay solución y hay veces que lo dejamos, hay personas que lo han dejado y al final pues, han tenido que llegar a una cirugía. claro, pues eso sí que, porque yo, por ejemplo, sí que estuve el año pasado, por ejemplo, hice la exposición y yo cuando llegué otra vez a Málaga, yo estuve un mes con la exposición puesta y demás, yo me tiré como más de 15 días que yo notaba que mi voz estaba tocada y no le eché mucha cuenta porque dije, bueno, tampoco es que Sí, hubiera... ya se pondrá bien, porque muchas veces lo que nos ocurre incluso a Claro, los profesores, de lunes a viernes, el viernes por la tarde te callas, hasta el domingo te recuperas un poquito y empieza otra vez el ciclo. claro, Pero es interesante que sepamos, bueno, pues acudir a un experto, que es a lo que iba antes. Yo, si esa persona primero observo que puede tener alguna patología, primero lo mando al foniatra o al logopeda si necesita rehabilitación, y luego ya sí que trabajamos nosotros a partir de voz sana, de una claro, voz que esté sana y lo que vamos a hacer es optimizar todos los parámetros de esa voz en cuanto a dicción, articulación, volumen, resistencia. Eso es lo que trabajamos. Y es verdad que tengo, que para mí es una alegría enorme cuando alguien que ha trabajado conmigo, pues me dice, pues no saben lo bien que he estado este curso, que no he llegado a estar disfónica, claro. que me acuerdo de lo que comentaba y lo pongo en práctica. Y para mí eso es maravilloso, maravilloso porque son cosas sencillas, pero que no conocemos. Claro. Entonces son fáciles de implementar. Oye, ¿cómo llegas tú a conocer esos ejercicios? ¿Ha sido cosa que tú has ido diciendo? A ver, si esto es esto, pues por lógica voy a probar. ¿O los has visto en algún... Bueno, claro, los ejercicios de técnica vocal, pues uno lo estudia en el conservatorio como tal y luego pues yo he estudiado mucho, he leído muchísimos libros, intento estar al día de las últimas investigaciones, bueno, pues de la gente que más sabe, pues intento estar ahí pendiente y hacer cosas que además, porque lo que te he comentado antes, yo nunca he querido que hacerle a nadie daño. Muchas Claro, veces la técnica vocal, si no está bien encauzada o dirigida, puede ser contraproducente. claro. Y voz solo tenemos una, Eso es, ¿sí? eso Entonces es un tesoro que yo creo que merece la pena cuidar y es por eso pues, que me formo con los mejores y hay muchas cosas que las he experimentado en mí misma, claro, que son cosas que yo he implementado en el caso de los docentes, pues estrategias para cómo callar el aula o conseguir el silencio adecuado para la clase, pues de determinadas formas que no impliquen el uso de la voz o el abuso claro. de la voz.
Eso también es Muchas veces son propias experiencias, sobre Eso todo. también es muy interesante porque muchas veces la manera que tenemos de hacernos escuchar es alzando más la voz. Y eso no quiere decir que seamos, ni que tengamos más razón, ni que seamos más escuchados. Entonces, saber que podemos utilizar otro tipo de técnicas para ser escuchados también es muy interesante porque es una manera también de cuidar la voz. Sí, porque además el clima del aula cambia completamente si tú inicias o pides silencio gritando. Claro, Si tú buscas otra estrategia, entonces tú ya comienzas el clima del aula de una manera diferente y yo creo que los profesores tenemos una gran responsabilidad y somos referentes para las personas que están en nuestra aula también, que están en claro. formación y si conseguimos ser un ejemplo de otro tipo, pues eso también que se van a llevar, ¿no? Claro, es que sobre todo si tú ves que los que están a tu alrededor se ponen a gritar, pues tú piensas que para ser escuchado tienes que gritar, pero si ves que puedes hacer las cosas de otra manera, que yo siempre digo esa manera tan tuya de hacer las cosas, y ves que además hay una, pues puede ser, siempre lo digo, es esa inspiración, ¿no? Al final muchas veces somos el reflejo de lo que hemos visto y de lo que tenemos alrededor. Entonces, lo que tú dices en Así el es. tema de docentes, punto número uno, cuidas tu voz, que te tiene que durar muchos años porque la necesitas para trabajar. Y punto número dos, eres referente de tratar de otra manera, pues esos momentos que a lo mejor en un momento determinado todo es Sí, alzar la uno voz. pierde, que es así, porque muchas veces la rabia, la frustración sale por ahí, es Claro, decir, que eso es normal, ¿no? O claro. incluso cuando yo tenía a mis hijos pequeños, que a veces pues hay situaciones de la hora del baño, de la cena, tal, ¿no? Entonces, estás ya cansada del día, pues es humano. Yo muchas veces les decía, ¿no? A gente que conozco, mira, yo no soy como la madre de Cayu, los dibujitos estos que veían mi hijo de pequeño, que es una madre totalmente muy calmada, que no se altera por nada, pues no, yo hay momentos en los que me he desesperado, pero es cierto que en clase mi principal motor era mi voz es lo primero. Claro, Yo eso me venía ese pensamiento y decía, yo el sábado tengo que cantar, mi voz es lo primero. ¿Cómo lo hago para no hacerme daño? Y ese pensamiento me ha ayudado a regular otras cosas y hacerlas desde otro sitio. pero claro, es que eso además está muy guay porque muchas veces nos olvidamos de ponernos nosotros, y yo siempre digo, es que no es egoísmo ponerte como prioridad, es que es una necesidad en el sentido de si soy docente o si soy locutor de radio o si soy de audiolibro o lo que sea, necesito mi voz, entonces tengo que cuidarla, es lo mismo que es lo que comentábamos antes, ¿no? Oye, yo esto lo tengo que utilizar mucho tiempo. ¿Qué es lo que puedo hacer para, oye, pues para mantenerlo lo mejor posible, el máximo tiempo posible? Que yo creo que Así es, porque eso se nos en el olvida. caso de los docentes o de las personas que, bueno, comerciales, ¿no? Personas que están hablando por teléfono a lo mejor durante muchas horas, es que las bajas profesionales vienen por problemas de voz. Si tú no tienes la voz en condiciones, es que no puedes desarrollar tu trabajo, es que Claro, no puedes. no Y es no es igual escuchar una voz cuidada o sana que una voz disfónica. Eso nos afecta a cómo lo recibimos o cómo lo escuchamos. Eso además además que las voces persuaden muchísimo, entonces, si tú no puedes, porque cuando estás afónico y no tienes, las capacidades totales de la voz, no modulas bien, porque te salen los gallitos esos y demás. Entonces, es lo que decimos, la voz es tan importante, porque al final es lo que te va a hacer persuadir y lo que te va a hacer conectar, de una claro, manera totalmente diferente. Si la tienes tocada, no te va a permitir conectar exactamente, no la vas a controlar tú, y lo que no controlas tú, pues está un poco ahí a la aventura de lo que claro, suceda. claro. Captar la atención, pues que esa persona esté observando que realmente le estás comentando más que estar pensando, uy, se le va a quebrar en un momento, ay, que le va a pasar no sé qué, ay, que se queda sin voz. Sí, Claro, es no, así. no. Y aparte que es lo que decimos, que también el poder modularla y demás, la puedes tú, hacer más agradable a la escucha. Y también, no solo el que habla tiene que estar tranquilo a la hora de hablar, sino el que escucha también tiene que recibir algo que sea agradable, porque cuántas veces hemos escuchado unas voces de esas y dices: "Es que, Tengo de ganas de que se calle, no quiero sí, seguir escuchándolo porque no es agradable, es que es así, es claro, totalmente diferente a una voz pues, sana que sea capaz de sacarle todo el partido que tiene, porque la voz
es muchísimo más de lo que creemos. De hecho, las personas que estudian voz y que desarrollan su voz, pues descubren una cantidad de colores, de timbres, incluso diferentes, que es maravilloso, ¿no? Ah, bueno, ahí están los actores de doblaje que pueden hacer Claro, maravillas. eso te iba a decir, con los ejercicios que nos comentas y que das en tus formaciones, ¿tú has notado en algún momento que hay alguna persona que digas, es que le ha cambiado la voz totalmente? Sí, sí, sí. Sí, tenía una compañera eh, que ella escribe poesía y no se atrevía a hacer presentaciones de su libro porque no era, decía, bueno, ¿cómo voy a ir a presentar mi libro si no soy capaz de leer una poesía en público? Porque mi voz era una voz aireada, hablaba de esta manera, con un volumen muy pequeñito. Claro, Es- Y después de trabajar juntas, pues ya tengo la inmensa alegría de compartir que Laura hace sus propias presentaciones, incluso bueno. 2 horas de duración, que disfruta compartiendo su poesía con las personas que quieran escucharla y ella está feliz y segura de hacerlo, así que es maravilloso. Sí, sí. Es que eso también, bueno, y te habrás encontrado, yo me imagino, con mucha gente que lo primero que te dice es que a mí no me gusta, mi voz es muy fea o a mí no me gusta mi voz, porque es lo que yo, por ejemplo, siempre que hablo con la gente es que a mí no me gusta mi voz, digo, pues da igual, si tú no te vas a escuchar tanto, lo importante, a nadie nos gusta nuestra voz y yo creo que porque no Sí, estamos acostumbrados a escucharnos. así es. Bueno, ahora con los audios de WhatsApp, yo creo que eso ha ayudado a que la gente aprenda a escucharse un poquito más. Pero si hay algún grado de insatisfacción vocal, si existe, la Claro, buena noticia es que tú puedes modificarla y puedes hacer que sea una voz que a ti te satisfaga, que tú seas capaz de reconocerte en ella, que claro, tú sepas que realmente esa es la voz que tú quieres tener. O sea, claro, si hay alguna insatisfacción vocal, hoy en día hay muchísimos recursos para poder conseguir realmente la voz que tú quieres tener. claro. Oye, Gemma, ¿y dónde podemos encontrar esas formaciones presenciales? Porque tú has comentado que las dabas para docentes, pero también las haces para personas que no somos docentes. Entonces, ¿cuál sería la próxima formación? ¿Tienes alguna pensada de manera presencial, online? Cuéntame un poco. Bueno, a final de agosto sí que tengo previsto hacer una formación para, bueno, lo que es el cuidado básico y trabajaremos pues eso, conocer qué es lo que hay y los hábitos básicos para evitar la disfonía, ¿no? Y será pues para personas que lo haré online. Vale. Esa formación es online, serán 4 sesiones y nada, si estáis, bueno, en las redes sociales me podéis encontrar como Voz Vibrante, en mi web vozvibrante.com también, pues iré anunciando por ahí, podéis conocer todas Claro, bueno, las futuras formaciones que voy a impartir, algunas son a través de los CEP de Málaga, esos son en concreto para profesores, pero sí que realizo formaciones tanto online como presenciales y podéis conocer las vale. próximas fechas por ahí. Pondremos todo tu, bueno, pues todo tu Instagram, tus páginas web, todo tu email, todo lo que tú esto en el episodio abajo para que la gente pueda pinchar directamente y que les lleve Muy bien. y puedan contactar contigo. Así que bueno, Gemma, y ya por último, pues, ¿qué hace una mujer de Jaén en Málaga? En Málaga. Bueno, pues me casé con un malagueño y aunque he vivido un tiempo en Jaén, pues la verdad que a mí Málaga siempre me ha gustado mucho. Es una zona con muchísimas posibilidades también, un clima maravilloso y un marido malagueño pues me ha traído por esta tierra. Pero es verdad que aquí estoy conociendo a muchísimas personas muy interesantes. He podido participar, por ejemplo, en TEDx Málaga, que fue todo un reto y quizás si no hubiera estado por aquí, pues ni lo hubiera conocido Claro, y no hubiera tenido esa oportunidad. Y también, pues, aquí conozco a mucha gente, también conozco a muchas mujeres emprendedoras, estoy en contacto con ellas, que también nos retroalimentamos en nuestros proyectos, porque creo que es fundamental el entorno de personas que también quieren hacer o mover determinadas actividades y nosotras pues nos ayudamos la una a la otra y nos impulsamos es que también. eso yo creo que el potenciarse uno a otro, el inspirarse, el apoyarse, creo que es muy importante
porque tú sabes que además al ser emprendedor o al querer poner algo, no solo los miedos, sino pues esas incertidumbres que hay que pasarlo solo muchas veces o sola, pues es complejo. Si tú tienes a alguien que está, o que ya lo ha pasado, que te dice, venga, Sí, que esto, entonces eso al final nos hace para que todas subamos un poquito, que también es un poco la finalidad de este podcast y del cometido de todo lo que yo también, o sea, que me parece súper interesante también esa visión de que, oye, que entre todas llegamos más. mucho más lejos, sí, Y así a es. nivel artístico, ¿tenemos alguna obra que vayas a hacer ahora este verano? Cuéntanos. Pues sí, la semana que viene me voy a Alicante y representamos El Barbero de Sevilla, que es una zarzuela inspirada en la ópera El Barbero de Sevilla. La zarzuela es muy cómica, yo llevo cantando zarzuela 20 años y es un género que me apasiona y he tenido la oportunidad de participar en esta representación, así que la semana que viene, si Qué alguien está bueno. por Alicante, Pues nada, Vicente, el día 2 de agosto genial, podrá verme en el escenario, que qué me bueno. encanta, lo que me da Y la bueno, vida a mí. aparte que es que se juega como pez en el agua, a mí me encanta, de verdad, ¿eh? Fue maravilloso verte en directo, de verdad, fue un regalo fue todo ese día fue un regalazo, pero culminó, creo que de la mejor manera que podía culminar. Gemma, pues Muchísimas muchísimas gracias, gracias por, de verdad, un placer. de enseñarnos que hay que cuidar la voz, que muchas veces es la eterna olvidada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y todo ese aprendizaje que has tenido a lo largo del tiempo y que ahora, de verdad, enhorabuena, porque no es fácil romper esas barreras de algo que no se contempla, como es la necesidad de cuidar la voz, no solo en el entorno docente, sino en todo lo que es la comunicación. Así que muchísimas gracias y enhorabuena de verdad por todo lo que estás haciendo y yo te animo a que sigas hacia adelante y espero tenerte muy cerquita para impulsarme yo también de esa energía que tienes tan bonita. Pues muchísimas gracias. Y decirle a todo el mundo que se cuide su voz. Gracias, Gema. Recuerda que es nuestra voz la que transmite la emoción y de esta manera llega a persuadir para que el mensaje cale más profundo. Si te ha gustado este episodio, cualquier episodio de Evolución Infinita, sobre todas estas historias inspiradoras y potenciadoras, no dudes en ponernos esas 5 estrellitas que nos ayudan a continuar, valorar este episodio o el podcast en general y compartirlo con esa persona que ya te está rondando, persona o personas que te están rondando por la mente, que le puede servir este podcast. Nos ayudas a crecer y a crear una comunidad que evolucione infinitamente. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo episodio de Evolución Infinita. Y mientras tanto, nos vemos en los bares. Evolución Infinita, podcast producido por Mis 13.